Me resulta de mucha gratitud, me resulta, y además muy curioso, que creo que es la palabra que empezó a sonar, esta charla que vamos a tener, este cafecito, el número 57, eh, el último de este 2025, el último de estas charlas en este agitado año, que es con un compañero, amigo, ahora vamos a ir, él se va a ir presentando y la charla nos va a ir llevando a conocerlo, que un poco nos une mi familia, a él como militante. Bueno, se van a ir enterando. Le doy la bienvenida a Diego Stulwark. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te va, Lautaro? La gente preguntará, bueno, qué pasa atrás de todo esto? Tanto misterio. Yo a Diego lo conozco, o sea, yo Yo a vos. admito, Diego me conoce hace Exactamente. muchos años. Yo a él lo recuerdo, pero bueno, vagamente. Eras muy niño. Vagamente. Después, las vueltas de la vida, el medio, el ámbito, nos volvió a encontrar de alguna manera, la radio, etcétera. Y henos aquí. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Muy bien, muy contento de estar acá. Sí, yo vengo de agronomía, vos de Villa Crespo, así que llegar a la radiográfica es un incordio Sí, algunos porque días. más lluvia en el medio, un tráfico infernal, pero aquí estamos. Aquí estamos. Diego, vos conociste, bueno, vamos a hablar de nimiedades familiares, que es lo que le interesa a la gente, por eso Por nos supuesto, escucha. siempre. Cátedra del Che y otros ámbitos, porque vos estuviste en la tribu, tuviste en Mira, una... yo no sé Si voy con... por tu currículum voy a eh, estar bastante tiempo, sí, pero esas coincidencias, ¿dónde iniciaron? las coincidencias con tu madre, Vivian Ellen, y con tu padre, Gabriel Fernández, comienzan en el diario de las Madres de Plaza de Mayo. Bien. Porque yo formaba parte de una agrupación que se había formado a fines del 92 en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que se llamaba El Mate. Ujú. Pero previamente yo ya venía de mucha participación en la Asociación Madre de Plaza de Mayo. Entonces el Mate muy rápidamente empezó a tener mucho trato con madres y en un cierto momento, sobre todo a partir de una compañera, Florencia Lance, Ujú. que empezó a trabajar en el diario de madres. Trabajar es una forma de decir, era una militancia mínimamente rentada, pero con muchas horas de ocupación. Empezamos a tener ahí una inclusión en el periódico y a conversar mucho con Vivian y con Gabriel, que dirigían en la práctica Ujú. y formalmente el periódico. Y así fue unos años hasta que, o sea, el vínculo fue creciendo hasta que en el año 97 largamos en la Facultad de Sociales las cátedras libres Che Guevara. Pero Ujú. las preparamos todo el año previo, ¿no? Y fue una experiencia grande que terminó desbordando previsiones, pero ya desde el comienzo pensamos en una estructura de cátedra donde los cursantes no eran estudiantes de la facultad exclusivamente y terminaron siendo muy mínimamente. Era una cátedra abierta a cualquiera. Y cuando lo largamos en la estructura, tu papá Gabriel era coordinador. Ujú. Habían unos titulares de la cátedra que eran Rubén Drí, Manuel Gallero, una cantidad gigantesca de docentes que básicamente eran militantes de los 70 y los militantes que estábamos ahí organizando el asunto, que éramos los de la agrupación del mate. Ujú. Ahí creo que empieza directamente una suerte de convergencia política con ellos que tiene un recorrido, tiene todo un recorrido. Ujú. Me meto en la cátedra del Che, que hay gente que me la sigue Sí. mencionando a partir de, bueno, o porque estuvo en sociales o porque conoció la cátedra. ¿Qué representaba la cátedra del Che? Porque pasó a ser una especie como de mito Buena en pregunta. sociales. Sí, no. Tuvo que, a ver, trato de como teorizar en voz alta. Primero eran los 30 años del asesinato del Che. Ujú. Y ese número redondo coincidía en Argentina con una generación militante que es la nuestra, que estábamos completamente opuestos a la teoría de los dos demonios, que después del alfonsinismo había durado mucho y con Menem se habían consagrado las leyes de impunidad. Entonces convergía ahí un movimiento argentino, digamos, de derechos humanos y de repudio a la teoría de los dos demonios, los 30 años del asesinato del Che como una posibilidad de volver a estudiar y volver a pensar la figura del Che para nuestro contexto. Y si, visto desde hoy, era la previa del 2001. Ujú. Es Claro. decir, un montón de chicos y chicas de barrios que tomaron la cátedra, que además de hacerse en sociales un par de años seguidos, se hizo en Córdoba, Jujuy, La Plata, ¿no? Se hizo
por un montón de lugares, Sí. se hizo en la UTN de Avellaneda, se hizo en la carpa docente, se hizo en Barrio en Merlo, que circuló muchísimo esa cátedra, no solamente era en sociales, ¿no? Y entonces en ese momento creo que la cátedra fue una especie de catalizador de esos momentos, de una generación que después iba a ser la del movimiento piquetero, de los pibes de los barrios que entraban en una cosa antineoliberal fuerte, también de componente latinoamericano, que con Evo, con Lula, se empezaba a Ujú. preparar, y creo que ahí la figura del Che permitía ligar los 70s con lo que se venía. Claro. Yo preguntaba porque es un fenómeno que se ha referenciado incluso en cátedras de hoy, de sociales, y aprovecho para preguntarte entonces, eso era una cátedra libre dentro de Sí. sociales. Ahora, todos eran militantes de la Facultad de Sociales y estudiantes. ¿Por qué tenía que ser una cátedra libre eso? Más allá del organizativo, Sí, lo pensamos, académicamente, sí, ponele. lo pensamos mucho. Incluso llegamos a averiguar en la facultad si podía ser curricular, o sea, si podía ser que se lo reconozca dentro de alguna carrera, alguna materia, y eso era muy difícil. Ya existía una cátedra de Che Guevara en La Habana, Ujú. que nosotros sin saberlo empezamos a armar las cátedras libres acá en la UBA, y cuando los conocimos a ellos abrió toda una colaboración, capacitaciones, ¿no? Entonces había algunas referencias académico-universitarias, pero creo que a nosotros nos convencía mucho esto, un poco lo que te digo, cierta conciencia difusa de que esta cátedra podía tener un valor de formación política no universitaria, o digamos, de la universidad hacia afuera de la universidad, o Ujú. de la universidad a mezclar personas, que fueran o no fueran de la universidad. Entonces, hay quizás una distinción que vale la pena hacer, ¿no? Entre académico y teórico. Académico quiere decir que está arreglado por ciertas normas que tiene una institución. Teórico que nos vamos a poner a leer y a pensar. Ujú. Yo creo que nos interesaba más esto último, que fuera que tuviera título. Igual nosotros dábamos un Claro. título, pero no tenía un valor. No nos interesaba tanto la cuestión de formar académicos. Nos interesaba más que la universidad se abra, conecte con chicos y chicas que podían estar en procesos de politización, y sobre todo conectar a los militantes de los 70 con los militantes de los 90. Eso es muy importante porque cuando decimos profesores, es cierto, hubieron muchísimas personas dieron clases ahí. Desde el filósofo León Ujú. Rositner hasta personas que no tenían más títulos que haber sido importantes militantes de alguna experiencia, de alguna organización social o política o revolucionaria de los 70. Entonces la idea era, primero, que la experiencia de los 70, que había sido tan acallada después de la dictadura, vuelva a tomar la palabra, hable y le hable a un auditorio enorme de chicos y chicas. Ujú. Es decir, no que discutan entre ellos sus viejas disputas, sino que, Claro. ¿cómo se explica una ola revolucionaria, una derrota? ¿Cómo se vuelve a hablar de eso? Y por otro lado había una curiosidad enorme. Son los años en que se empezaba a publicar La Voluntad de Caparrós y Anguita y una Ujú. serie de bestsellers sobre los 70s. Claro. Hay que ubicarse en este mundo pre-kirchnerista, donde no había un setentismo todavía, Claro. ¿no? Entonces creo que así es, esa era la idea. Ujú. Eh, Mm. sí, Perdón, había abundante bibliografía, ¿eh? Las clases sí, eran muy total. preparadas, muchísima bibliografía, estudiamos, nos preparamos como locos. O sea, yo para preparar esa cátedra con el resto de las compañeras y compañeros, estudié mucho más que para probar cualquier otra cátedra nunca. Claro. Sí, sí, yo la viví de nene, digamos, Claro, las charlas sí. de la cátedra del Che y recuerdo, sí, la cantidad de gente, Sí, 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 la exactamente. cantidad de gente que había. Eso es. Diego, voy más hacia atrás en tu propia experiencia y carrera Sí. profesional? De sociales, de comunicación, No, yo estudié ciencia política. ciencia Sí. política. ¿Por qué? ¿De dónde viene Buena la pregunta. inquietud? ¿Familiar? ¿Justamente epocal por ese momento? Mira, hay un poco y un poco. A ver, yo vengo de una familia politizada, padres separados cuando yo era muy chico. Tenía en la casa de mi mamá una tradición trotskista ligada a Luis Zamora y a lo que fue el MAS en aquel momento. Mi viejo venía del Partido Comunista y había roto con el Partido Comunista y estaba metido en la primavera democrática, pero había en su casa una gran biblioteca de izquierda. Ujú. Entonces yo, 12, 13 años, tímidamente iba sacando libritos, ¿no? Estoy la Revolución de Lenin, qué sé yo, Manifiesto Comunista, y me los leía. Y mi vieja iba a actos, a veces la acompañaba, pero en Semana Santa, en 1987, ocurre para mí algo decisivo. En realidad, previamente.
Pero cuando yo tenía 12 años, mi mamá me regaló un libro que a mí me influye muchísimo. Es un libro muy hermoso, es una biografía del Che que hace su papá. Se llama Mi hijo el Che. Y claro, imagínate, tenía mis padres separados, cada uno en otro polo de la izquierda, yo no podía elegir entre uno Entre y mamá y otro. papá. No podía elegir. Entonces, el Che Guevara me vino perfecto porque era argentino. Entre mamá y papá elegí al Che Guevara. Elegí uno que me sacaba del problema del Edipo. Entonces, cuando te digo, Semana Santa del 87, cuando se levantan los Calapintadas, el primer levantamiento Calapintada, el más serio, creo, el que más asustó, el de Aldo Rico, me acuerdo que fui con mi familia a Plaza de Mayo y estaban todos los partidos políticos con la idea de defender la democracia y había un grupo de militares que se había levantado en contra de la democracia y otro que defendía la democracia o se decía leal al gobierno de Alfonsín. Entonces de repente aparecen las madres de Plaza de Mayo, el grupo de EVE, con una bandera que decía, no hay leales, leales, no hay rebeldes, los milicos son todos criminales, algo así. No, no hay rebeldes, no hay leales, los milicos son todos criminales. Me impactó mucho porque eso no era la democracia. Era algo mucho más radical que la democracia. Había una densidad en esas minas, en esa manera de gritar, en esa manera de no aceptar, que me conmovió infinitamente. Creo que que en ese momento yo me fui atrás de ellas, ¿viste? Claro. Y entonces cuando un hecho importante para mi generación fue la toma del cuartel de la Tablada, ¿no? Claro. Por el MTP. Sí. Sí, que además era, de alguna manera, está latente todo esto. Está vivo, está ahí, está expectante. Claro, porque imagínate que todas las fantasías revolucionarias que podíamos tener todavía en ese momento, Nicaragua, El Salvador, todo eso estaba dando vueltas. La tablada corta todo eso. Y me acuerdo que en ese momento yo estaba pensando en la militancia política, en no solamente y participar con las madres, y entro en un grupo político que en ese momento lo capitaneaba Eduardo Luis Duhalde, que fue secretario de Derechos Humanos de los Kirchner, el viejo socio de Ortega Peña. Y ahí empezamos a hacer cursos de formación, y ahí leíamos a Joe William Cook, y leíamos a Antonio Gramsci, y empezamos a descubrir una cantidad de cosas. Entonces cuando terminé el colegio, yo pensé, me meto en ciencia política, que es una carrera nueva, porque estoy seguro que ahí en ciencia política están los gramscianos de derecha, los intelectuales del alfonsinismo, y esos van a ser nuestros enemigos. Entonces yo dije, me meto ahí y voy a estudiar desde mí, desde nosotros, una contrateoría de lo que se viene, y claro, fue todo fallido, porque cuando entré ya había ganado Menem, todos gramscianos de izquierda y de derecha eran todos igualmente antimenemistas, se desplazó muchísimo, y ahí irrumpe el neoliberalismo con todo, y ahí armamos el grupo El Mate, que tenía mucha fuerza en sociología, y en la práctica yo terminé también cursando en sociología, y las primeras clases que di las di en materia de sociología, y toda esa época de la universidad, que fue para mí muy rica y muy formativa, termina en 2001, que paradójicamente es el año en que ganamos la Facultad de Sociales, Sí. que era históricamente la Franja Morada. Y ahí se arma el colectivo Situaciones, y ahí ya digamos, pegamos un giro en nuestra militancia. Yo dejo completamente la facultad y no la retomé nunca más, digamos. Ajá, bien. Voy a meterte y a meternos en un lío, porque tomabas una referencia histórica como es la de EVE, que te Sí. marcó de alguna manera. Sí. ¿Cómo fue después? Porque te tocó trabajar en la asociación Sí. junto a ella, junto a tantos compañeros y compañeras, pero entre otras cosas en la principal referencia, que era el Diario de Madres Sí. y la Asociación Madres. ¿Cómo fue el trato? ¿Cómo es el después de EVE y después de EVE? Bueno, mira, yo no me acuerdo exactamente en qué año fue, porque entre que te cuento que me acerqué en la época del colegio a las rondas los jueves, hasta que algún día salí a hacer alguna pegatina, a vender los diarios. No me acuerdo cuándo yo puedo decir que ya pertenecía a ese mundo. O sea, fue gradual, pero cuando organizamos la agrupación del Mate, sí que era una relación sistemática, ¿no? Y estábamos muy involucrados en las actividades que hacían las madres. Lo que pasa es que hay que recordar que en ese momento EVE no es la EVE de hoy, ¿eh? No había tenido jamás un reconocimiento del Estado argentino, nunca. Claro. Y muchos partidos políticos tenían muchos problemas con EVE. EVE era una figura muy poco fácil para el sistema político. Hay que recordar también que es un periodo en donde la militancia política era mucho más pobre que lo que fue después. En todo caso, había una especie de radicalidad social creciente.
Claro. Por ejemplo, si pensamos en el peronismo, bueno, en la época del peronismo menemista, que indultaba, estábamos muy lejos de ese mundo. Entonces Eve y las madres, te quiero decir, porque también hay una especie de micropolítica complejísima en casa de las madres de Plaza Mayo. ¿Sí? Por un lado, Eve es una prócer, pero todos los que hemos pasado por ahí y terminamos yéndolos mal, de ahí, como es mi caso y el caso de los grupos de compañeros, siempre fue muy difícil, porque Eve tenía esta cara, digamos, de héroe social ejemplar, la capacidad retórica de Eve y la capacidad agitativa de Eve y la capacidad de liderazgo de Eve, bueno, era extraordinario para formarse. Y era extraordinario para poder admirar a una mujer que, eh, en cierto sentido, era completamente distinto a lo que uno leía. O sea, uno estudiaba en los 70 varones armados, básicamente. Pero en la práctica era una mujer fuerte, desarmada, Claro. con capacidad simbólica extraordinaria, la que iba abriendo el camino por el que íbamos nosotros. Entonces, yo conocí la casa de Eve, por supuesto, y tengo por un lado un recuerdo extraordinario de los guisos que armaba, pero también me recuerdo las peleas y sobre todo cuando llegó Jock Lender, que fue, todo eso se llenó de mucha oscuridad. Fue muy difícil la aparición de Jock Lender, porque empezaban a aparecer una serie de napas oscurísimas que no habían estado previamente, que acompañaban al personaje, pero en ese momento tomaron muchísimo esa situación. Muchos compañeras y compañeros se alejaron, muchos dejaron de militar. Nosotros tuvimos un conflicto que se expresó políticamente, porque claro, por un lado nosotros nunca hubiéramos dejado de participar de madres, y hasta el día de hoy mi reivindicación de Madre de Plaza de Mayo es absoluta. Claro. Pero creo que hay una responsabilidad para todos los que pasamos por situaciones como esas de contar las cosas que hemos vivido. Y entre las cosas que hemos vivido había una especie de microautoritarismo también muy difícil de sostener, la presencia de esta oscuridad joclenderiana después derramó en situaciones muy complejísimas cuando el kirchnerismo se instala y se arma la experiencia de sueños compartidos. En ese periodo yo ya estuve bastante más alejado, viendo con mucha pena como el pañuelo blanco, digamos que es el símbolo para mí más sagrado, estaba cerca de situaciones insoportables, digamos, de ver. Pero creo que nos volvimos a reunir todos cuando el gobierno de Macri la quisieron meter presa, ¿no? A Eve, que ahí fuimos todos a la Casa de las Madres. Y era notable porque, digamos, podíamos ir los viejos compañeros. Yo cuando empecé era muy jovencito, me cuesta pensarme a mí como viejo compañero entonces, porque era Claro. un adolescente. Pero la verdad que entonces, en el gobierno de Macri ya no éramos tan adolescentes y nos juntamos ahí y para nuestra sorpresa, claro, Eve ya era otra, en el sentido que ahí estaba el grupo de la Cámpora con ella. Y las militancias más autónomas o de un mundo nacional popular o de izquierda más inorgánico que había sido en los 90, bueno, un poco menos reconocido en esa escena. Así que si te haces un balance, yo estoy muy orgulloso de las Madres de Plaza de Mayo y de haber tenido un grano de arena ahí que ver. Sí, sí, totalmente, porque es una gran experiencia que creo que es un poco lo que expresa lo que decías, la política de ese momento. Primero, la tabula rasa de la política, no había quedado Total. nada, pero lo que quedaba eran el sostén ideológico de algunas organizaciones, la militancia de la generación diezmada que bueno trataba de aportar a una nueva generación que o desde lo teórico o la academia trataba de forjar con la escasa organización barrial. Exacto. Y las madres sostuvieron, sostuvieron y lograron finalmente llevar a enarbolar un faro, no sé si la palabra, pero una referencia que después la tomó el kirchnerismo, pero en ese momento no había, estaba lejos de ser algo indiscutido, era lo más discutido del Mirá, mundo y hay una se cosa. forjó a las piñas. El kirchnerismo no existía en el 2001. Y el 2001 es un año muy importante para el país. Y si se puede hablar algo así como de mi generación militante, es decisivo. Es la experiencia para mí, es la experiencia. Después, si querés, podemos hablar por qué. Pero lo que quiero señalar ahora es el papel de las Madres del Plaza de Mayo en el 2001, que es absolutamente fundamental. Porque las Madres del Plaza de Mayo, por un lado, eran el único discurso de legitimación del campo social en lucha cuando todo el campo político había sido censurado. La gente gritaba que se vayan todos, pero no se lo cantaban a las Madres del Plaza de Mayo. Claro. Se lo cantaban lo que llamaríamos a los políticos. Uh-huh. Por otro lado, las madres recibían al movimiento piquetero naciente con los brazos abiertos de una manera extraordinaria.
y el campo de sensibilización del campo de la sociedad que las madres del Plaza de Mayo, y cuando digo las madres, sintetizo en madres, ¿no? Estoy hablando de los organismos de derechos humanos, los scratches de hijos, grupos de derechos humanos en gremios, en universidad. Claro. Estamos hablando de algo grande y capilar que atravesaba la sociedad. La verdad que fueron, por un lado, ofrecieron el lenguaje para reconocernos personas y grupos que no teníamos luchas compartidas, y en ese momento como esta plaquita de madres que acá hay en la puerta de la radio, ¿no? Ese pañuelo se convirtió en una zona de reconocimiento de personas que no teníamos un lenguaje común. Por otro lado, la cuestión de la memoria tan central permitió que nosotros pudiésemos tener un pasado en los años 60 y 70, ¿no? Eso también es muy importante, porque las luchas sociales siempre se definen con algún tipo de pasado, ¿no? Entonces las madres permitían esa doble articulación. Pero en tercer lugar, cuando llega el kirchnerismo, las madres atesoran el único discurso social legítimo que a este país le quedaba. Todo lo demás estaba siendo absolutamente sepultado por el movimiento social, repudiado por la sociedad. Y bueno, por supuesto, se podría decir, ¿no?, que el dualdismo había quedado invalidado en el camino, sobre todo por razones previas, pero el asesinato de Costequi y Santillán, claro, es definitivo. Y el kirchnerismo creo que se da cuenta muy rápido que si logra dar con esa legitimidad, y además si logra que esa legitimidad le sirva para domesticar o para establecer una enorme pedagogía sobre el peronismo, ahí nacía un fenómeno posible nuevo, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que ahí la figura de las madres es muy relevante. Porque la primera foto, la primera reunión de Néstor, se lo lleva al Calafate a Hugo Moyano y a Eve, que es puro simbolismo, digamos, agarra a Eve y al negro camionero, claro. Y dice, bueno, es por acá. Pero además, la posibilidad de conducir y darles una orientación a justamente las experiencias, y ni hablar de derechos humanos, porque hasta hoy continúa la rosca interna de los organismos de derechos humanos es... Absoluto. Es así. Por un montón de cosas, por política, por rencores propios de aquel momento, por un montón de cuestiones, y Néstor las condujo. No digo las... fusionó, las condujo, las unió, les dio una causa, les dio bandera y les dio reconocimiento. Entonces ahí, que para mí también, digamos, en una generación, yo soy una generación kirchnerista posterior, si se quiere. Yo empiezo a militar en el 2008 con la... Como que el kirchnerismo y posterior van juntos. Todo es posterior. El kirchnerismo todo es posterior. Sí. Yo empecé a militar en el 2008 con la 125. Claro. Yo estaba en primer año, lío, etcétera. Obviamente una casa politizada y no podía ser de otra manera. Claro. ¿Y en qué grupo empezaste a militar? Yo empiezo en el Evita. Ajá. Y continué muchos años también. Pero el Evita, que era en ese momento un grupo más o menos nuevo. Era un grupo nuevo. El Evita nace como movimiento Evita en el año 2005. Claro. En ese momento yo me sumo a lo que era la JP Evita de Capital, que era grupos que venían, bueno, justamente de sociales de filo, MTD, Malón, Cimarrones. Claro, reagrupaba grupos que se fueron juntando. Ya había cierta ya para el 2008-2009, cierta estructuración de la política, cierta, pero había algo a donde invitarte, había actividades, había iniciativas. Ya las cooperativas marcaban no solo tareas, sino cierto rumbo de, bueno, vamos a ir... Creo que una de las primeras actividades que fui fue hacerle un scratch a un funcionario con unas cooperativas, bueno, cosas así. Pero sobre todo la 125, las carpas del Congreso, las grandes movilizaciones, y empezar a militar en el colegio, en el centro de estudiantes. Esa generación es la que ya, no te digo nace, pero empieza a formarse, porque ahí la educación secundaria, sobre todo, empieza a tener el 24 de marzo feriado, las charlas del 24 de marzo, el 16 de septiembre, que es de la Noche de los Lápices, que vuelve a instalarse y se instala fuerte para la juventud, y ahí ya se recupera. No totalmente, pero empiezan a formarse generaciones militantes con eso relativamente asumido. No hubo que volver a construirlo. Cada uno lo discutió, le dio su impronta, pero esto disponible. Está acá, esto existe. Sí. De hecho, te impulsaban a verlo y releerlo y discutirlo de vuelta. Sí. Eso fue muy valioso y creo que el kirchnerismo logra recuperar la memoria y poner en debate la identidad. Uh-huh.
no la identidad en términos de lo personal biológico, que es muy importante, pero la identidad política. Porque empieza la discusión de, esto existió, hubo 30.000. Bueno, ¿y quiénes eran esos 30.000? ¿Por qué? ¿Qué hacían? ¿Dónde se organizaban? ¿Qué hacían? Y entonces es no a través del prisma de los dos demonios, sino a Para través nada, de... claro. Che, sí, bueno, sí, había compañeros que estaban armados. Bueno, ¿y por qué estaban armados? ¿Y cómo se organizaban? ¿Y por qué lo hacían? Creo que volvió ahí una discusión, no necesariamente planteada por el kirchnerismo, pero necesariamente que iba a darse o ponerse de nuevo sobre la mesa, que digo que hasta continúa hasta hoy y va a seguir eternamente. Eh, y bueno, nosotros nos metimos siempre del lado, Levita venía más de Montonero, entonces Claro. una discusión mucho más de las organizaciones, y creo que porque no es etéreo, la militancia sindical volvió a poner y logró recuperar con el tiempo, no de manera absoluta, y para mí me parece que hay muchas falencias, poner de vuelta a la organización sindical como la principal resistente a la dictadura. A los delegados, a las comisiones internas y a la enorme cantidad de desaparecidos del movimiento En ese obrero. momento decís. En ese momento, y todavía hoy no se logra tomar dimensión de lo que hizo el movimiento obrero previo a la dictadura, o sea, en todo el peronismo y en la dictadura también. ¿Por qué crees? Yo creo que creo que la recuperación ideológica de aquel momento del kirchnerismo es un debate no saldado entre, bueno, las organizaciones armadas, el sindicalismo y la gran interna que era el peronismo, que logra, a partir de reunir a todos los organismos, etcétera, salir de esos dos focos y ponerle un poco más en el progresismo, que pasa a ser una nueva discusión para el siglo XXI. Entonces dice, bueno, no somos unos montos, no somos la burocracia sindical, en términos muy, muy llanos. Como que muy... se intentó sustituir los términos de los debates de los 70 por términos nuevos. Exactamente, creo que puede ser así. Uh-huh. Y eso le es más fácil de destrabar, no sé si la palabra, pero de destrabar a lo que eran las organizaciones, bueno, a la experiencia del ERP, de la FAB, de Montoneros, que a la organización sindical. Porque al progresismo le cuesta menos discutir con el setentismo que con algo que nunca pudo adoptar o reconocer por ahí, que es el movimiento obrero organizado argentino. Entonces, y el movimiento obrero organizado tampoco logró irrumpir o volver a irrumpir en esa discusión. No, porque entre otras cosas el golpe del Rodrigazo 76 al movimiento obrero fue muy fuerte, ¿no? Claro. La desindustrialización, la cantidad de desaparecidos, de comisiones internas, todo eso fue muy fuerte como golpe, ¿no? Para mí Rodrigazo además queda contado como mirar Rodrigazo, a Rodrigo que lo pusieron los peronistas, lo que hizo. Y no se cuenta, el sindicalismo agarró y le ganó a Rodrigazo. Vino Rodrigazo y vino el movimiento obrero a pelearse con Rodrigo y le ganó. Sí, una pregunta, le ganó en el corto plazo, pero a largo plazo la dirección que Rodrigo imprimió terminó siendo reestructurando el país, ¿no? Sí, terminó en la dictadura. En la dictadura que hay Martínez de Hoz. En Martínez de Hoz. Claro. Yo creo que ahí, creo que después de Rodrigazo, cuando la UOM después del golpe contra el bolsillo de Rodrigo logra una paritaria de 148%. Sí. Entonces, bueno, hubo una recomposición gracias a la pelea del movimiento obrero. Naturalmente que ya estaba todo hecho un quilombo fenomenal. Claro. Sobre todo porque tengo la impresión de que una cosa es en la Argentina, años 30, años 76, donde el modo de acumulación se mantiene más o menos constante. Cambia la redistribución, cambia la ciudadanización, cambian muchas cosas, pero digamos el patrón de acumulación es uno, y después el 75, 76 hasta hoy pasa a ser otro. Entonces el papel del movimiento obrero en un patrón de acumulación y en otro es muy distinto. Uh-huh. ¿No? Entonces el movimiento obrero creo que está del 75, 76 para acá estructuralmente agredido, no parcialmente, no circunstancialmente, digamos. La acumulación de capital, tal como el bloque de clases dominantes argentinos lo piensa, del 75 76 para acá, implica una disminución sistemática y constante del movimiento obrero, ¿no? Y lo estamos viendo ahora
pornográficamente, Sí, ¿no? claro. Sin que el kirchnerismo ni ninguna otra experiencia haya logrado revertir eso. Lo cual me parece que a la larga también es un balance que nos obliga a un balance muy complejo cuando miramos para atrás, más allá de las intenciones, más allá de los mejores momentos, más allá de algunas medidas redistributivas, seguimos todavía organizados en la Argentina con el esquema mental que tienen unas clases dominantes que se ha impuesto en ese momento, un poquito antes, un poquito después del golpe. Ujú. Entonces me parece que hay dos problemas, porque vos planteas un problema que es, hay unas clases medias que se radicalizan en los 70, Ujú. dan lugar a las organizaciones revolucionarias, y eso después de la dictadura se convierte en movimientos de derechos humanos, o se convierte en el debate progresista, el kirchnerismo, etcétera, y vos decís, dentro de este vector es más fácil conversar. Después habría otro vector llamado movimiento obrero organizado, ¿no? Que creo que quizás en los años 70 estaba en disputa, ¿no? Entre sectores un poco distintos, y se nota muchísimo cuando se organizan movimientos de derechos humanos, que claro, la cantidad de delegados obreros desaparecidos era altísima. Claro. Entonces hay una relación también orgánica entre organismos y movimiento obrero, más allá de cuál sea la opinión política que se tenga, porque son familiares de esa clase social. Pero después creo, habría que sumar que ya por los años 90, experiencias como la CTA, por ejemplo, aquella CTA, 94, 95, 96, empieza a tomar nota de que hay una clase trabajadora que no está ocupada, que no está trabajando, digamos, como la convencional clase obrera, no está en fábricas, no está bajo convenio, y se logran en aquellos años algo así como 1 millón de afiliados entre desocupados, jubilados, estudiantes. Es decir, hay una especie de reconocimiento de que la clase trabajadora se está territorializando, que ya no es solamente los lugares de trabajo. Y creo que todo ese movimiento que desemboca en 2001 tiene una relevancia también para pensar a la clase trabajadora, porque luego con el movimiento piquetero, y lo podemos ver hoy, un proceso ya muy consumado, la cantidad de trabajadores que no son movimiento obrero organizado es muy grande. Ujú. Sí. Y eso plantea un desafío político difícil de discutir, quizás es un desafío político mucho más urgente que el de las organizaciones revolucionarias de los Sí, ni 70, hablar. ¿no? Que es en principio defensivo, cómo se defienden los trabajadores y los asalariados de la espantosa situación que están viviendo, y por otro lado, si puede haber una intervención democrática en la Argentina fuerte sin una organización del conjunto de la clase trabajadora, ¿no? Ujú. También de los asalariados informales, etcétera, ¿no? Ujú. Sí, por ahí la... eh, creo que hay una cierta visión muy de a poco y muy a los golpes de la incorporación de los trabajadores no registrados informales que se inventan el laburo, economía popular, como se le llame. De a poco van siendo reconocidos por el propio movimiento obrero. La política nunca llegó, o por ahora no los vio, No, no, ni sigue sin verlo. Eh, y en ese debate, creo que al correr por ahí el eje de no sé si es correr el eje, pero las organizaciones revolucionarias, el proceso de que hablábamos antes, por ejemplo, como ejemplo la cátedra del Che, o la dinámica de sociales de los 90, los principios del siglo, del sí. 2001, eh, tenían una mirada revolucionaria, quizás de lo más, no sé, literal o eh, hasta caricaturesco, te diría, de la revolución, del hecho de transformar estructuralmente las cosas, que un poco lo vuelve a traer la economía informal. ¿En qué sentido? O sea, el sistema está cada vez peor. Es cada vez más desigual y más expulsante de trabajadores. Claro, sí. Entonces, necesariamente un proyecto de país, un modelo de país, tiene un cambio poco de, bueno, tratar de ordenar esto. Hay que transformarlo. Sí, pero vos sentís que el problema de la revolución se vuelve a plantear porque lo plantean esos trabajadores precarizados, o se te viene la idea de que no será posible que esos trabajadores mejoren sin que haya un cambio. Eh, no sé, Ajá. pero siento que Es decir, te lo pregunto de otra tenés esa manera. masa. Te lo pregunto de otra manera. Chicos de 20 y pocos años, ¿tendrían hoy que organizar cátedras Che Guevara? Sí, sí, sí. Yo creo que es. Y más en periodos de retroceso, creo que es un.
momento de formación. Porque te lo pregunto de esta manera. Lo pienso como en América Latina o en América del Sur, en la época que nosotros estábamos haciendo las cátedras del Che, que las madres, ya te digo, me parece que una especie de marginación muy grande en aquel momento, venían siendo las únicas consecuentes y entonces había por ese lado un enorme crecimiento de su prestigio, mientras surgían experiencias sindicales nuevas o se radicalizaban experiencias gremiales viejas. Mientras todo esto iba pasando, bueno, uno se sabía que en Brasil estaba lo sin tierra, la experiencia gremial de lo de Lula, sabía que había estado en el 89 el Caracazo en Venezuela, estaba al tanto, digamos, de que habían luchas en toda América Latina que habían sobrevivido al desprestigio de la caída del socialismo real. O sea, la Unión Soviética se caía, el discurso socialista se caía, pero en América Latina surgía algo que como movimientos populares, movimientos sociales, que habían inventado una fórmula que es: no me importa que yo no tenga un modelo alternativo, esto no. Neoliberalismo no. La moda de los pulóveres de llamita. Bueno, claro, en el exactamente, mundo. sí, porque también habría que decir ahí, surgía la base de lo que fue la guerra del agua, la guerra del gas en Bolivia, ¿no? El mismo liderazgo de Evo. Entonces, en el 94 fue muy importante, hoy está muy olvidado, pero fue muy importante el zapatismo, la irrupción del zapatismo. En aquel momento fue una novedad extraordinaria. Por otro lado, Cuba no era la Cuba de hoy. Es decir, hay muchas cosas que configuraban en aquel momento de esta manera, como un alza de masas de abajo hacia arriba contra el neoliberalismo, que es lo que me parece como un ciclo de luchas sostenido de abajo hacia arriba y que llegó hasta donde llegó, que serían el ciclo de gobiernos progresistas, con todas sus diferencias, contradicciones, que creo que hoy se cerró. Entonces, mi pregunta sería la siguiente: ¿estamos de vuelta comenzando un ciclo en alza o estamos todavía en un ciclo de baja? En el sentido de que lo que estamos conociendo hoy es una reacción muy agresiva y muy consciente del peligro que implican estos ciclos de lucha de abajo hacia arriba, tan antineoliberales, el surgimiento de nuevos liderazgos, de movimientos mucho menos controlables y mucho más incapaces de transaccionar, que van, ya te digo, el movimiento piqueteo de los feminismos, es decir, como... Sí, no estamos en este momento ante una iniciativa muy fuerte del POR por destruir eso, ¿no? Y si eso fuera así, yo creo que esa fuerza de destrucción la tenemos que pensar muy bien, porque nos están dando ejemplos mundiales de destrucción de pueblos que son extremos. En esos años no se conocían, por ejemplo, lo que está pasando en Palestina hoy. Claro. No quiero irme del debate, pero quiero focalizar porque lo mencionás y me pareció muy interesante la nota en Crisis sobre Palestina. Claro. Y el producto exportable y cerrado y vendible que hace Israel del genocidio. Es decir, yo creo que estamos obligados a pensar un lo poco diseño, eso. lo invento, lo ejecuto, lo pruebo, le saco fotos y digo, ¿viste qué bien que está? Usalo donde quieras. Exacto. Digamos, es evidente, para mí es evidente que lo que está haciendo Israel en Palestina se adecua totalmente a todas las definiciones jurídicas operativas que existen sobre el genocidio. Entonces, que lo que está ocurriendo es un genocidio. Esto define una posición política y moral. Perfecto. Pero sigamos un poco más. No es solo que sea un genocidio. Además, un genocidio por primera vez transmitido en vivo y en directo, ¿no? Es muy distinto en ese sentido a otros genocidios que se escondieron, se disimularon, etc. Pero hay algo más. ¿Qué es lo que vos planteás? Y que me parece que habría que discutirlo con cierto detalle. Que es lo siguiente. Israel no logró lo que logró Estados Unidos, Argentina o Australia, que es consumar un genocidio en su territorio en los inicios de la formación de su Estado-nación. Argentina es la Argentina por el genocidio que hubo previo. También Estados Unidos, también Australia, también Chile. Claro. Entonces, no es punto de partida. Claro, desde esto hacemos Estado. Si yo puedo hacer en el siglo XIX, consumar un buen genocidio, bien en el sentido de bien hecho, así con poca población sobrante que después pueda ser testimonio de que hubo una cultura previa. Claro. Y sobre eso construye una identidad reconocida mundialmente, listo, ya nadie más va a discutir esos estados. Israel quiere construir un tipo de estado de ese tipo en el siglo XXI y no logró que el genocidio acabe con el pueblo palestino, porque los palestinos siguen estando ahí. Con lo cual es un estado que no puede terminar de ser reconocido nunca.
porque a diferencia del resto de los países, ese genocidio que está haciendo no lo consuma nunca. Los palestinos ni se van, ni se someten. Entonces, esa situación... Solo termina cuando muera el último habitante de Gaza. O lograsen matar a todos los de Gaza y Cisjordania, o fracasa ese Claro. proyecto. Y si fracasa ese proyecto, se abren discusiones muy interesantes. Lo que me parece importante entender es que, mientras tanto, lo que Israel hace en los territorios ocupados es un laboratorio en donde se prueban no solamente armas de guerra, sino tecnologías de vigilancia, tecnologías de control, en la que las fuerzas de seguridad y empresas muy sofisticadas tecnológicamente crean productos que se le venden a China o a la India para controlar sus poblaciones musulmanas, se le venden a México y Estados Unidos para controlar fronteras, se le venden a Grecia para patrullar los migrantes que están llegando por el mar, se le vendieron a los sudafricanos para el apartheid. No tengo la menor duda de que en Argentina también hay una dependencia tecnológica en servicios de inteligencia, etcétera. Entonces, Israel, además de un Estado y además de un gobierno, se está convirtiendo en un banco, una sociedad que tiene una empresarialidad dedicada a ese negocio, que valoriza la ocupación. Es decir, pone a prueba con la población, certifica sus usos y los vende. Entonces, por un lado puede ser muy repudiado el genocidio popularmente, pero por otro lado, estados de los 5 continentes consideran a Israel un dispositivo fundamental de sus propias gestiones de poblaciones indeseables, por un lado, y por otro lado se convirtió en el modelo subjetivo para las ultraderechas. Y esto es un elemento que hay que tener en cuenta, porque no solamente se hace un negocio con la ocupación o con el genocidio, también se propone un tipo subjetivo de derecha, un modelo de combatiente de derecha. Y ese modelo de combatiente de la derecha, muy virtual y muy ligado, digamos, a ciertas formas estas tecnológicas de control, son un desafío muy fuerte para nosotros, ¿no? En ese sentido, uno podría ver en los palestinos no solamente un pueblo que históricamente pueda concitar solidaridad, sino una situación política de la que tenemos que aprender, que tenemos que entender lo que está pasando ahí. A mí me resulta muy difícil, eh, primero, obviamente, empatizar con Palestina, lo digo desde algo muy, muy descarnado. Primero, es imposible solo por hecho de no estar ahí. No, digamos, por supuesto. totalmente imposible. Ahora, es muy difícil avisorar, se me ocurre o imagino que es muy difícil avisorar cómo sostener la resistencia cuando la única resistencia es seguir ahí. Lo cual es absolutamente heroico, pero al mismo tiempo no demanda, porque otra cosa no podés hacer. O sea, y lo que se hizo, ponele que sea el 7 de octubre de Hamas. Pero un resistente palestino no puede más que ver morir a su familia y seguir ahí. ¿Y cuál es su acto de resistencia? Seguir ahí. Con Sí. su, Quizás eso quiere decir que... perdóname, Diego, no es que sí hay organización de resistencia palestina y actividades políticas, una militancia, pero sobre todo es el hecho humano de seguir ahí. Uno cuando dice, bueno, la resistencia a la dictadura, eran los compañeros, se organizaban, hacían actividades, hacían atentados, operativos, organizaban marchas, cosas, un montón de cosas en alrededor de la organización, en pos de una estrategia. Ahora, estás en Gaza, lo único que puedes hacer es, tu actividad heroica es estar ahí parado. Sí. Lo cual quiere decir, que coincido completamente con vos, además, por supuesto, hay un problema de opacidad informativa. Yo conozco poco de la politización palestina, ¿no? Y la acción del 7 de octubre es una discusión difícil, pero que esta fórmula, ¿no? de el pueblo palestino, en la medida en que está ahí y resiste, produce un efecto mundial. Yo creo que nos advierta a nosotros de que quizás ese problema hay que resolverlo a nivel mundial. Solamente movilizaciones mundiales muy fuertes podrían resolverlo. Ahora, el problema es que creo que no es solo el problema de la solidaridad con Palestina, sino, insisto en esto, cómo ese laboratorio de lucha social y política también se expande y se exporta a otros lugares. Entonces conecto con la situación argentina. El intento norteamericano actual de ahogar a Venezuela. El intento actual norteamericano de incidir en la política argentina, por ejemplo, a través de estas intervenciones financieras tan brutales, estos chantajes tan brutales. Este intento de apoderarse de recursos naturales,
de apoderarse de lugares estratégicos de la geografía del país. Es el mismo poder, digamos, el que te manda barcos de guerra o compra los drones y prueba con laboratorios sociales, que el que te humilla por la vía de la subordinación financiera. Entonces ahí va un poco la pregunta que sería la siguiente. En los años 90 que estamos citando, se hizo un trabajo muy intenso y muy sostenido de construir una narración sobre los 70s, de construir una narración sobre el movimiento obrero y social, de construir una narración sobre la lucha antiimperialista, de pensar a América Latina como terreno. La pregunta que yo me hago es si ese momento de alza, durante el kirchnerismo, no lo hizo la derecha. Si no fue la derecha la que empezó a construir una contranarración desde abajo. La oleada de Linera, las oleadas que dice García, la hizo la derecha. Yo creo que la idea de oleadas de Linera no me termina de convencer porque en el 2001 fue la oleada. En el sentido que ahí hubo una producción de unos elementos que después los gobiernos, como decíamos antes, los pudieron tomar. Pero ya desde el Estado es muy difícil producir movimiento social. Entonces, todos esos años del kirchnerismo, pero también en Bolivia, pero también en Brasil, pero también en distintos lugares, son años en donde quizás la ultraderecha empezó a producir desde abajo, por evangelismos, muchísimas experiencias, no quiero generalizar, pero sí, hay muchísimos estudios sobre eso. Empezaron a haber contranarraciones que tenían que ver también con los límites de los propios procesos de gobiernos progresistas, pero sobre todo con un límite, que era que la militancia social se volvió funcionarial en un grado muy alto. Entonces, a través del narco y de mil formas de penetración capilar de la sociedad, yo creo que ellos empezaron su contraofensiva. Yo creo que ahí hay sobre todo, además un debate teórico, que es bueno, justamente en otras expresiones latinoamericanas, era cómo reconstruir o cómo inventar en algún punto. Para mí, lo digo como peronista, creo que algo, hasta un defecto, podríamos decir, que sigue hasta hoy. En la militancia del movimiento nacional, si se quiere, en todas sus formas, ha tenido tanto arraigo y siempre ha estado presente el peronismo como alternativa. Es decir, a lo que haya, bueno o malo, siempre hay un recuerdo, pero no solo un recuerdo nostálgico, una doctrina a la cual recurrir de decir, este modelo de organización socioestatal económica, política, organizativa, sirve. Obviamente hay que adaptarlo, revisarlo, traerlo al momento, etc. Eso no quiero ser malo, pero lo voy a hacer, estancado en algún punto de discusiones, y además no ha logrado ese objetivo de dinamizar esa discusión sobre el peronismo. Y llega un punto del peronismo de tanto tiempo sin actualizarlo, y bueno, hay gente que ya lo soltó. Dijo, por supuesto, bueno, sí. La militancia popular en los 80, la militancia popular en los 90, la militancia popular en los 2000, en modelos no peronistas, o según la perspectiva de uno entendiendo, tratando de leer la doctrina, modelos evidentemente no peronistas de distribución, de justicia social, decían, che, hay una forma de organizar a la Argentina que el peronismo la hizo y dio herramientas para volver a poder hacerlas, actualizadas en el día de hoy, pero si no lo actualizas, no lo discutís, no lo revisas y no lo usás, la gente empieza a desconfiar. Bueno, uno mismo empieza a desconfiar. Yo sigo confiando, pero entiendo que el movimiento allá empieza a desconfiar. Y hasta hoy la discusión, el debate de moda es la falta de representatividad del peronismo, la falta de actualización del peronismo, la falta de ideas del peronismo. A ver, ahí hay un problemón que lo podríamos encarar de muchas maneras, pero te propongo encararlo de esta. Una cosa es entre el 45 y el 76 el peronismo. ¿Por qué? Porque ahí la clase obrera hace una experiencia de ciudadanización muy fuerte, de construcción de derechos económicos, sociales y políticos muy fuerte, y está en la base de una iniciativa constante para democratizar la sociedad.
En ese sentido, es ese peronismo, con todas sus contradicciones y con todas sus irregularidades, idas y vueltas, es un movimiento democrático dentro de la sociedad. Por supuesto, dentro de ese movimiento, ya te digo, están grupos semifascistas, pero también te aparece, digamos, la vertiente John William Cook, es decir, te aparece todo el horizonte, todo el abanico que se abre de ese sujeto. Con la destrucción sistemática de esa clase trabajadora, que comienza en el 75-76, con la muerte de Perón, con la destrucción sistemática de la base material de ese movimiento obrero, pero también de la trama, de la memoria de luchas de ese movimiento, pero también de los delegados, pero también, digamos, de la estructura del país en el que el peronismo actuaba. Nos encontramos en los 80s y 90s con un peronismo cada vez más reaccionario. Por ejemplo, en el movimiento obrero surgen de manera mucho más consolidada ya no burocracias sindicales, sino una dirigencia sindical empresarial directamente, ¿no? Llega Menem, llega el menemismo, el abrazo con Rojas, Caballo, es decir, el peronismo durante los 90, cuando yo estaba en la militancia juvenil, era algo que había que reinventar. Los amigos y compañeros con los que nosotros militábamos, que se decían peronistas en ese momento, tenían que tener recuerdos antiguos, no podían hablar del peronismo tal y como estaba existiendo. Y eso yo creo que sirve para entender que el 2001 es una enorme novedad en la clase trabajadora. No sé esto cómo se está discutiendo actualmente, pero el 2001 no fue peronista, fue con peronistas, pero no fue, el 2001 no fue un movimiento peronista. Y entonces el hecho de que el movimiento de los trabajadores o que el movimiento popular ya no sea hegemónicamente peronista en el momento de luchar desde abajo, me parece que es algo que no se resolvió porque creo que el kirchnerismo, con habilidad o sin ella, intentó resoldar la vieja historia, la vieja doctrina, la vieja mística peronista con un sesgo a la izquierda o progresista, con una base que es una base que ya no existe más. Y entonces salimos del kirchnerismo con una cantidad de trabajadores, digamos, no, digamos, que no pertenecen a la historia del trabajador bajo convenio, pero también entramos al gobierno de Alberto y Cristina, con bajas salariales, con trabajadores pobres. Entonces, a mi impresión es que cuando se dice actualizar la doctrina, se corre un cierto riesgo de suponer que hay como unas palabras mágicas que se llamarían la doctrina, que tendrían la solución para las cosas, y no pensar a fondo qué significa para el movimiento popular, qué significa para la clase trabajadora, cuál es su composición actual, cuál es su poder de lucha actual, cuál es el horizonte de lucha actual. Y me acuerdo de esos años de militancia que se hablaba de liberación nacional y social. No se separaba. No se decía nacional y punto. Se decía nacional y social. Porque se hacía un balance de lo que fue el primer peronismo. No sé si te vas a acordar de esto. Pero John William Cook decía, en el primer peronismo en el 45 era la CGT, el empresariado nacional, la Iglesia Católica y el Ejército. Los 4 componentes. Y Cook le decía general, en el año 55, 3 se bajaron, quedó uno solo, que es el movimiento obrero. Los otros se pasaron del campo al imperialismo. Yo creo que en el último tiempo hubo una regresión tal en la discusión sobre lo nacional que se ha habilitado el hecho de que figuras completamente intercambiables con el personal de Macri, con el personal de Milei, con el personal de la embajada norteamericana, puedan ser los candidatos del proyecto nacional. Eso es un poco enloquecedor. Entonces, la idea de que pueda haber un proyecto nacional, que no sea un proyecto social, es decir, que sea nacional, pero que no involucre el protagonismo real de la lucha social, obrera, popular, es una derrota ideológica que no sé si se reconstruye a solo citando una doctrina. Y por supuesto, lo que estoy cuando digo citando una doctrina, estoy hablando de la enorme influencia que tiene Guillermo Moreno y otros sujetos que insisten mucho en la doctrina muy esencializada, ¿no? No, yo no, no soy del morenismo, felizmente. No, no, y tampoco es una crítica a Que me Moreno, es parece simplemente una igual. descripción de la Sí, sí, discusión. yo, ahí de eso que quedó como arraigado entre. Por poner, claro, a Moreno como una referencia por ahí, de ese bloque más estructurado de la doctrina. Para mí el peronismo brinda herramientas. Nosotros notemos que
trasladar eso literalmente, primero porque Claro. no se va a poder, pero sí es el que brinda más herramientas para la construcción. Es decir, cuando hablamos de la reconstrucción del tejido social, de la organización popular de base, de las instancias de representación comunitarias del pueblo, eh, no digo que eso lo inventó el peronismo, pero en buena medida ha sido el que logró otorgar poder, aunque sea local, aunque sea mediano, a esas organizaciones, las organizaciones libres del pueblo o las organizaciones representativas de base. Entonces, cuando se plantea, incluso desde las organizaciones sociales no peronistas o no de regambre peronista, por llamarlo de alguna manera, de volver a los comedores, volver a los clubes de barrio, volver a la copa de leche como una instancia no solo no de asistencia, sino de organización, y empoderar esas organizaciones, es, es hacer peronismo. Y no por que yo quiera andar atrás con un sello diciendo, no, esto era peronismo y yo soy peronista. Sino porque es entender que brinda herramientas. Lo que el peronismo no ha podido y han entendido las organizaciones es el peronismo ha dejado de organizar esos comedores para que los organicen las organizaciones sin ligarlo. Y un poquito atrás en la discusión, yo creo que no es que Cristina el kirchnerismo equivocó la raigambre, sino que ya en un momento Cristina cortó la raigambre o la conexión de... Cristina rompió cortó a la política del pueblo en algún punto. A ver, ¿en qué momento? ¿A qué te referís? Cristina dejó de intentar, o sea, Cristina quiso romper cualquier tipo de mediación entre su liderazgo y una base social, si se quiere. Pensando, por ejemplo, en la ruptura con Moyano en 2011. En la ruptura con todo lo que sea una referencia de una organización de trabajadores, popular, de militante, que pueda ser parte de una mesa de toma de decisiones. Obviamente la principal tomadora de decisiones era ella y casi indiscutidamente iba a ser ella. Una cosa es liderar y otra cosa es monopolizar. Dejó de conducir para liderar, pero si lideras sin conducir, hay un techo. Cristina como gran presidente, para mí, en mi experiencia vital, la mejor presidenta de la democracia, pero no la mejor conductora. Y cada vez menos la conductora del movimiento. Sí. Y esa ligazón no solo es la relación presidenta-beneficiario, tiene patas cortas, tiene patas muy cortas, que bueno, ha sido de nuevo, es el debate literalmente de hoy, entre un debate medio muy tonto, pero el de Grabois y Mayra Mendoza, del asistencialismo, del trabajo, de sí, que no, que me das, que le pedís algo, y bueno, rompió con las organizaciones. ¿Vos cómo pondrías los nombres? ¿Qué dirías? Grabois social, organización social, Mayra conducción política, algo así. No, ninguno de los dos, nada, porque no creo que sean representativos de lo que se expresa. Lo que digo es el kirchnerismo sí. Dejó de confiar en la organización social de base, comunitaria, para confiar y cada vez en núcleos cada vez más cerrados de la política. Bueno, a ver, a mí se me arma, mientras te escucho voy pensando muchas cosas. La primera es, yo te insisto en que para mí es muy importante el año 76. Es decir, me parece muy difícil pensar continuidades políticas de la Argentina previo al 76 con la Argentina después del 76. Y no digo 83, digo 76. Uh-huh. Me parece que la estructura hiperdependiente de la valorización financiera que surge del 76 condiciona todo el proceso democrático posterior. Y que no han surgido de ese proceso liderazgos capaces de alterar el modo de valorización, de acumulación de capital de este país. Eso no, yo creo que no ha ocurrido. Se puede discutir mucho con el cristinismo, que puede decir, sí, nosotros lo hicimos. Yo creo que quizás en algún momento lo intentaron. Pero, claro, cuando vemos la Argentina de hoy, es más fácil mi argumento, porque hoy pareciera que me da la razón. Pero yo como creo que igual para eso estamos. Claro, creo que Cristina le dijo a Axel en un llamado telefónico, yo no quiero convencer, quiero ganar.
ganar las elecciones. Bueno, yo diría, no quiero ganar la discusión, quiero que pensemos. Yo pienso que con el nuevo patrón de acumulación y la experiencia que se hizo del 83 para acá, la aparición del movimiento piquetero, la aparición del movimiento de derechos humanos, la aparición de los feminismos, la aparición de organizaciones sociales, es un anuncio recurrente de que el campo social está funcionando de otro modo. Y que ese otro modo efectivamente no fue tan bien leído por el kirchnerismo en el gobierno. Es decir, se los incluyó subordinadamente en formas de gestión territoriales, etcétera. Pero en el 2003, como decíamos hace un rato, cuando Néstor asume, la Argentina estaba llena de organización social. No es que no había, estaba llena de organización social. Y por alguna razón, que habría que pensar bien, esa organización social no ocupó el lugar en la narración kirchnerista que ocupó el movimiento obrero el 17 de octubre en la de Perón. Es decir, Perón estaba en un balcón frente a una clase trabajadora que se había constituido previamente, quizás, por supuesto, conmovida por la gestión que le había hecho en Trabajo y Previsión. Pero había un sujeto que era una fuerza importantísima. Creo ahí que el kirchnerismo le erra, para mí quizá uno de los, debe haber muchos, quizá de los peores errores, a nivel muy conceptual, digamos, es tan abstracto que no puede ser considerado un gran error porque debe haber cosas peores, en definir como a su sujeto, que era eso que decís vos, del movimiento obrero que le tocó. O sea, exacto, mi movimiento obrero no era igual que el 45, para no nada. era igual que el 80, no era igual. Es el que se formó raro, con trabajadores pobres, con cartoneros, con trabajadores metalúrgicos, pero metalúrgicos de una cooperativa, con camioneros. Exacto. Bueno, pero el movimiento obrero, yo tengo mi movimiento obrero. Y dijo, no, el sujeto es la juventud militante. Y ahí, no en contra de la juventud militante, yo era uno de esos. Pero es como, no. Lo mismo, lo veo también después. Pero era como, en vez de hablarle, hablar, dialogar, construir un sujeto propio de la coyuntura, de la época que te toca y el momento de la historia que te puso adelante de una plaza distinta a la de hace 40 años, que te toca ahora conducir a vos, una plaza rarísima, porque no ve las plazas esas y había de todo. No logró hacer de eso un sujeto. Por ende, obviamente, porque era más difícil de comprender y más difícil de conducir y de encontrar lógicas de organización mancomunadas. Entonces tuvo que ser más vertical, para mí demasiado. Entonces no logró, y así es como se fue rompiendo. Bueno, hay otro elemento muy importante, que es que cuando el salario ya no es la mediación para la reproducción del conjunto del movimiento obrero, sino que cada vez más para los sujetos la mediación es financiera, microcréditos, deuda, planes. Claro. Es decir, también se rompe la idea de la organización colectiva como el lugar donde se discute y se elabora. Para una parte de las personas es así, pero para muchas otras no. Entonces la misma idea de lo colectivo me parece que cambió bastante. Y cuando hablas de la juventud militante, ahí se me aparecen un montón de cosas. No es lo mismo una juventud militante de los 60 y 70 que irrumpe por sí misma y lo desafía a Perón, lo cuestiona a Perón, le discute, bien o mal, no estoy diciendo que estuviera bien o mal. Quiero decir que el fenómeno es muy distinto que una juventud creada desde el kirchnerismo, creada desde el gobierno, digamos, muy dispuesta a no tener su propia revista, sus propios desafíos, sus propios temas, y más bien con el tiempo convertirse en defensores del proyecto, defensores del modelo, ¿no? Eso también indica que no son juventudes comparables, son juventudes muy distintas. Pero algo más. Uno puede preguntarse si el tipo de sujeto que entra en la mesa política no es un correlato del modo de acumulación que se quiere sostener. De nuevo. ¿Quién está sentado en la mesa de decisión política? Es un correlato del modo de acumulación que se quiere sostener. Bien. Si vos sentás en la mesa a personas que te van a decir, esto es intolerable, lo que hace falta es tal cosa, si a vos te parece
que ese sujeto es un sujeto que vos querés privilegiar, lo sentás a la mesa de decisiones. Pero si no lo querés privilegiar, lo sacás de la mesa de decisiones. Te pongo un ejemplo. Movimientos contra la megaminería, contra la conservación del agua, etcétera, jamás hubieran podido sentar en la mesa del kirchnerismo, de aquel primer gobierno. Porque el modelo extractivo, lo que tenía extractivo, era incompatible. Entonces, esos son sujetos que no hubieran podido entrar nunca. Entonces ahí va la pregunta. ¿Qué, a título de qué el movimiento social y obrero se sienta en una mesa de definiciones políticas, siendo que sentarse ahí, en la medida en que haya una mínima consecuencia con respecto a sus representados, entonces supone un cuestionamiento del modelo de acumulación? Ahí hay un problema que vamos a tener que discutir realmente, porque la transacción en términos de debilidad muy defensiva de algunas mínimas mejoras en relación a la agresividad del capital está destruyendo al propio movimiento obrero. Entonces, si de lo que se trata es de crear un sujeto que vuelva a discutir, como dijiste hace un rato vos, es medio ineludible que va a tener que surgir un movimiento político nuevo. No importa cuán peronista sea, eso no me parece relevante. Claro. No, me No, a parece, mí tampoco. me parece relevante en el sentido que yo no entiendo al peronismo, lo entiendo muy kukianamente, no como una categoría o una etiqueta, sino como algo que vale si es un movimiento real que abre posibilidades. Ujú. Entonces te das cuenta, por ejemplo, que es muy difícil decir que el cordobazo fue peronista. Por supuesto hubieron peronistas y muchísimos y muy importantes, ¿no? Como es imposible decir que las madres del Plaza de Mayo hayan sido peronistas. Claro. Me acuerdo de De la hecho, Eve todo que lo yo contrario. conocí, no era muy peronista. O que el feminismo haya sido peronista, pero no porque lo fuera anti, no porque no hubiera mucho peronismo ahí, o no se estuviera procesando elementos del peronismo, no por eso, sino porque me parece que los momentos más importantes del movimiento social son momentos de apertura, en donde te aparecen elementos de teología de liberación, te aparecen feminismos y otras dimensiones que tienen que ver con las reaperturas de los modos de vida, que son inimaginables con los años 40 y 50. Te aparecen movimientos juveniles nuevos, te aparecen formas laborales nuevas, te aparecen formas de comprender el mundo ligadas a las rebeliones mundiales del momento, te aparecen antagonismos nuevos. Entonces me parece a mí que lo que es muy interesante es cuando las etiquetas se abren, pero se abren porque hay consecuentemente una nueva producción de subjetividad popular. Claro. Sí, y creo que cuando se vuelve un sostén estanco, que pobre Moreno, pero termina siempre siendo el ejemplo, es ese peronismo. Yo siempre, a alguien que sea peronista, le voy a decir, lo banco y está bien y discutiré con él. Ahora, no está pensando en el futuro. Es decir, es como el tipo que sabe mucho de algo y como es su tema, quiere que se hable de ese tema. De peronista a Por peronólogo. favor, que haya peronismo, porque si no hay más peronismo, no tengo qué hacer acá. En cambio, si uno se... Es un poco... Es medio... Yo soy muy de la identidad medio esencial. Si sos peronista, no te calentés, porque quédate tranquilo que vos sabés lo que sos. Si tenés que estar todo el tiempo diciendo que sos peronista y cómo me sé de memoria las 20 verdades y te relato la comunidad organizada de memoria, ¿qué me querés demostrar, digamos? ¿Sos peronista? Fenómeno, listo, olvídate, está todo bien. Pero pensemos juntos las cosas que hay que resolver. Yo lo veo hoy al peronismo, dado todos estos problemas que estamos enumerando, más como la gran, ahora ahí sí, quizás la principal caja de herramientas de lo que viene, o referencias de lo que viene, evidentemente hoy no conductora de lo que viene, o sí, pero no lo veo al peronismo conductor de lo que viene, pero sí la gran referencia, caja de herramientas para pensar, digamos, hay cosas donde podemos agarrarnos esto para pensar algo de lo que viene. Yo lo veo veo un presente futuro próximo muy, paradójicamente, muy ideologizado. Ya no hay, digamos, ni que hablar que no hay una lucha de clases explícita obrero-patrón, porque se han distorsionado todas las categorías laborales. Y además todo esto que a mí me harta un poco, pero las redes sociales y las series y las discusiones etéreas, etcétera, lo que hacen un poco también es ideologizar, porque no estás discutiendo sobre algo concreto, sino sobre catálogos de discusiones que van y vienen, muy deformadas en los conceptos, muy abstractas, muy que medio todos, mucho chamullo ni hablar, pero que de alguna forma construyen el mundo de las ideas
rarísimas a veces, rarísimas. Y ahí te pregunto también, porque vos has estado con el tema de los, digo, esta nueva derecha o neofascismos o movimientos que encuentran una base de sustentación en una compañera de sociales, una compañera con la que estaba discutiendo, me dice, creo, esta gente entendió y aplicó a la política perfectamente la idea del deseo freudiano. Yo le digo, explícame qué me está diciendo porque no lo entiendo. Y esto de, prefiero comer polenta y estar desempleado, pero que no haya negros o que no haya ningún peronista, porque es mi deseo. Sí. No es ya de utilidad. Porque Sí. uno, la gran discusión que el campo popular está, que no logra romper es, che, loco, te va mal, te quedaste sin trabajo, cae todo, ¿por qué lo votás? ¿Por qué lo querés? A vos te está yendo mal. Aparece un concepto, no sé si tiene mucho sentido, pero aparece un concepto de el propio deseo generado de, no me importa, no es una cuestión de conveniencia, es una cuestión de deseo. Me han inculcado un deseo de que se mueran los peronistas, o de que no haya más cucas, o de que no haya más negros, qué sé yo, que si satisfacen mi deseo no importa lo material. Sí, a ver, te tomo el tema. Sí, Te tomo el me tema metí y en cualquier lado, así que por te donde tomo el quieras. tema porque nuestro, digamos, el mundo que nos toca ahora es de la pandemia para acá. O sea, no Sí. podemos no hacernos cargo de todo lo que la pandemia mostró, de todo lo que la pandemia ocurrió, entre muchas otras cosas, esta que es muy perturbadora y muy notoria, que es la virtualización de las relaciones sociales, de muchas relaciones sociales. Evidentemente, por más que sea un tema de moda y se escuchan cosas muy repetidas y muy vacías sobre el tema, es un problema enorme y no solo argentino, ¿no? Eh, yo creo que la nueva derecha está desfreudizando el deseo. A ver. No hay más inconsciente. Ajá. Es decir, ahora vos querés Lo que yo te digo que lo quieras. que estoy programado para querer. Claro. Y Freud te diría, eso es imposible porque vos no sabés lo que querés, no sabes por qué querés lo que querés. Vos estás constituido de una manera mucho más compleja de lo que querés. Yo creo que el proyecto de la ultraderecha es que no tengamos más inconsciente, igual que es como decir que no tengamos más lucha de clases. Es decir, que no haya un fondo vital problemático que no se vuelve dócil, sino que sea como todo es libre mercado, todo es calculable económico y todo es pantallita. ¿Viste? Si logramos eso, no solamente tenemos todo controlable, sino que no habría irregularidades, no habrían conflictos deseantes, no habría más lo que en otro momento hubiéramos llamado vitalidad. Uh-huh. ¿No? Entonces, van capturando las escenas de la vida y las van destruyendo. Realmente creo que se podría decir, es un proyecto mortuorio, ¿no? No porque vayan a matar mucha gente, que es evidente que en algunos lugares matan mucha gente, sino por cómo modulan la existencia, incluso de la existencia juvenil. Entonces estamos ante un desafío gigantesco, porque por un lado ellos actúan sobre la dimensión material, ¿cómo? Virtualizando. Cada vez más hay dimensiones de intercambio, de las aplicaciones para tener encuentros sexuales, hasta para cobrar dinero, hasta para comprar cosas, hasta para imaginarse mundos posibles, hasta para leer textos. Hay una sustitución de mediaciones reales de la experiencia, el papel de los profesores, de las maestras y de los maestros, de los líderes de un club, del gremio, es decir, todas esas situaciones en las cuales hacía falta sujetos con experiencias que transmitían cosas y que permitían elaborar cuerpo presente los afectos que tenemos. Hay un proyecto de aniquilar eso y dejarnos a cada quien solo frente al mundo en la pantalla. Es decir, están produciendo sujetos desarmados. Y el problema es si la tradición que nosotros tenemos, de lo que significa una voluntad colectiva, nos están sirviendo como armas. Es decir, si las instancias colectivas que tenemos nos sirven para contrarrestar eso o no. Desde la discusión de un salario hasta la discusión de con qué lenguaje hablamos y pensamos. Porque uno de los problemas que yo veo es que si vos agarrás el mundo sindical o el mundo social, 70s, 60s, lo que tenías era un mundo de intelectuales obreros. Eso no es poca cosa, ¿eh? Las bibliotecas obreras, el mundo de la ilustración obrera, es decir, personas que en sus lugares de trabajo pensaban del mundo.
Yo escucho hoy el debate político, no importa si estamos hablando, vamos a decir, del peronismo y de la izquierda, no se habla de Venezuela, y no se habla de Israel y Palestina, y no se habla de inteligencia artificial. Entonces vos decís, che, estamos quedando tomados por la pobreza que nos imponen y por la imaginación de ellos. Estamos como quedando rehenes del mundo que ellos nos están armando. Y eso me resulta desesperante. Así, desesperante. Es como estar en una habitación donde no se puede respirar. Y llega un momento en que vos decís, mira, me voy a volver loco acá. Un tajo tengo que abrir. Porque si no, no voy a poder respirar. Creo que ese es un problema enorme. Nos están quitando todo un patrimonio. Creo que la ultraderecha lo vio bien. Están desarmando lo que yo llamaría así el acumulado que las revoluciones fueron desarrollando durante un par de siglos. Los están desestructurando. Van a terminar, si pueden, de liquidar hasta los últimos residuos de igualdad burguesa. Una especie de retorno a un mundo de jerarquías brutales. Y esto es un problema enorme para nosotros porque todas las formas de igualdad que conocemos nosotros, todas, las formas del respeto a los sujetos, de la no brutalidad, surgieron de revoluciones. Sean unas u otras, de una serie de procesos revolucionarios que fueron logrando que las ideas y los cuerpos organizados instituyan momentos de igualdad que las derechas o el capital tenían que aceptar. Ahora lo están destruyendo. En ese sentido yo creo que estamos ante un momento contrarrevolucionario en el que hay que intentar, por un lado, defender lo que se pueda, pero también ir pensando que si solamente vamos a ir retrocediendo a la defensiva, el horizonte es temible. El horizonte es temible. Entonces pienso que sí que es relevante tomar estos temas. Es relevante que nos preguntemos, el empobrecimiento de nuestro lenguaje, ¿qué costo tiene? Cuando te digo nuestro lenguaje, te vuelvo a la imagen de una clase trabajadora que trabajaba sobre su propio lenguaje, sobre su propio archivo, sobre sus propias categorías, que entendía el mundo a su manera y enfrentaba su punto de vista al de sus enemigos. Es decir, ¿cuál es el costo de ya no poder discernir lo que nos está pasando? No poder discernir cuáles son los afectos que tenemos, no contar con un lenguaje rico como para poder hablar con nosotros y decir, nos está pasando esto. Y por lo tanto la lucha la vamos a desarrollar en torno a lo que nos está pasando, es decir, elaboración. Elaboración juvenil, universitaria, gremial, barrial, ¿no? Entonces se puede siempre decir, bueno, ahí hay un mundo de demandas, ¿no? Como dijo en un momento Laclau. Pero es que no es lo mismo un mundo de demandas que un mundo de luchas. No es exactamente lo mismo. La demanda es muy justa, ¿no? Pero la demanda siempre corre el riesgo de despolitizarse, o sea, de no estar presentando la idea de otro mundo. Claro. Y linda demasiado con la demanda, con la idea de consumo. Bueno, por supuesto, te entregas al... Porque el problema con el consumo, ahí que es un tema interesantísimo que se discutió ante el kirchnerismo, es obvio que el consumo nos interesa, nos gusta, nos importa y no vamos a renunciar al consumo, pero ¿qué modelo de consumo? Si todo el modelo de consumo te lo vienen prefabricado de multinacionales, etcétera, estás en un problema porque queremos aumentar nuestros consumos y hay sectores sociales que postergados en sus consumos tienen mucho más derecho a ingresar al mercado, a ingresar a los consumos, pero también queda de nuestro lado discutir qué modelos de consumo, que no sean modelos de consumo que destruyen el lenguaje, la dimensión social, la memoria histórica, ¿no? Ahí, vamos a decirlo así, quedamos un poco atrás. A mí me interesa mucho esta palabra que usa mucho Alejandro Horowitz, que es la idea de un pueblo desarmado. Cuando digo desarmado, me refiero a su voluntad de lucha, su voluntad de transformación, más que nada. Su voluntad de transformación. Porque cuando uno dice lucha, aparecen los estereotipos de qué es luchar. Eso se inventa, supongo yo. Se crea, se recupera del pasado, se reelabora. Pero la sensación de estar desarmados, para mí es el síntoma más importante de este momento. Bueno, un montón de cosas. Creo que estamos, digamos, estamos medio groggy, obviamente, porque además tenés toda una generación, para mí nuestras generaciones, como que son un poco las... Nunca hay una generación perfecta, pero una generación llamada al momento de la transformación, por una cantidad de escenarios y condiciones que se le dieron, que no es, para mí no está estando a la altura. Y eso me preocupa un poco, me da un poco de impotencia hasta desde lo personal, eh, porque no se le encuentra el agujero al mate. Y además, creo que no hay mucha falta de iniciativa.
porque yo entiendo la falta de iniciativa desde aquellos que están a la defensiva bancando los trapos. Es decir, un tipo que es un delegado gremial, dice, bueno, yo tengo que bancar el sindicato, me están pegando, que no echen a los trabajadores. Entonces mi iniciativa es defensiva, es aguantar. Sin el duda. club, que no cierren el club, que no cierren... Ahora, aquel que no tiene esa responsabilidad, esa tarea defensiva diaria, es el militante que tiene que tener probar algo, probar, que salga mal, bueno, pero tener una iniciativa de... Porque el que está a la defensiva te va a bancar. Porque está el que está en el sindicato diciendo, bueno, ese va para adelante, bueno, yo estoy acá defendiendo, pero estoy con vos. En algún momento, si la tienes, si llega a imprimir algún tipo de popularidad en la discusión, te va a tener una espalda. Yo creo que falta esa iniciativa, y todos estamos hablando de hay que tener un proyecto, hay que tener una idea, hay que tener un programa. Nadie propone nada. Y es más, bueno, yo estoy medio, hagan cosas. Vayan y hagan cosas. Por eso decía también, hacen falta las cátedras del Che de hoy. Primero porque en momentos donde, si por lo menos no hay dinámica militante con iniciativa, que haya espacios de formación política, que haya espacios de formación teórica, ideológica. En ese sentido yo pienso que el tema de las cátedras del Che como un ejemplo, no como un modelo de nada, lo sigo viendo como muy importante porque lo que contamos al comienzo de esta conversación sobre la cantidad de iniciativas que había en ese momento, las cátedras del Che fue una más, pero los scratches de hijos fueron muy poderosos, claro, y los movimientos piqueteros ni hablar. O sea, había una serie de iniciativas muy distintas. Fue un momento sin conducción política aquel. Pero sin embargo de mucha creación de organización. Entonces ahí para mí se arman tres líneas de conversación, que no sé si para hoy, pero como quieras vos. Una es esta. La introducción de toda esta mediación virtual. ¿Es contrainsurgente? ¿Está diseñada para desactivar la dimensión de la invención? Y por lo tanto, si es así, habrá que lo más rápido posible descubrirle otros usos, entender un poco más esa fuerza, entender si eso es lo que está paralizando un poco y entonces qué experiencias hay con eso. Eso es una primera cuestión. Una segunda cuestión es cuál es el momento en donde el movimiento social empezó a verse paralizado, y empezó a verse paralizado porque sus instrumentos, esos instrumentos con los que conquistó poder de decisión, poder de ingresos, estoy hablando de lo que pasó a partir del 2001. ¿Cuál es el momento en que la organización social empezó a sentir que sus propias organizaciones no les servían para defender sus ingresos? Eso es un tema muy preocupante, porque si las mismas personas que armaron un movimiento piquetero o que conocieron en otro momento a través del sindicalismo formas efectivas de participar de los debates y efectivas de por lo menos defender sus ingresos, empiezan a sentir que con esos instrumentos ni son tenidos en cuenta en el debate, ni logran defender sus ingresos, ese instrumento empieza a ponerse en cuestión. Y muchas veces durante gobiernos que dicen ser gobiernos compañeros. Eso es muy destructivo. Es muy destructivo y hace pensar cómo se renuevan los instrumentos, en qué condiciones se renuevan los instrumentos. Y la tercera cuestión es que a mí me parece que más allá del grupo político y de la conducción política, no es lo mismo un momento en donde se crean iniciativas y instituciones populares que uno en que no. No es lo mismo que estemos discutiendo, que podamos ser irreverentes, que podamos tener un horizonte abierto para crear, discutir, tener iniciativas y ver qué pasa, que en momentos en donde todo eso está muy gradualizado verticalmente. Esto sí, esto no, esto sí, esto no, según cosas que se te escapan, según cálculos que se te escapan. Si tuvieses algo así como los años 60 y 70 y una conducción probablemente revolucionaria, seguramente esas tensiones se procesan de una cierta manera. Pero si el liderazgo político con el que contás no es capaz de hacer un planteo que transforme el patrón de acumulación, te lleva a la siguiente situación. Podés tener momentos políticos, podés tener triunfos electorales, los podés tener, pero no lográs romper el cerrojo que las clases dominantes pusieron sobre tu país y sobre tu situación. Entonces, por más que ganes las elecciones, eso no abre un horizonte en el cual los instrumentos populares se vuelven eficaces. Claro. Entonces, tenemos
por lo menos 3 grandes cosas para discutir, creo, ¿no? Diego, ya sobre la recta final de esta hora y 20, más o menos, que nos llevamos. Vos sos un fiel gramsciano. Sí, sí, entre otras cosas soy gramsciano, Entre sí. muchas cosas. Sí. ¿Por dónde te lleva más esta etapa? ¿Por el pesimismo de la razón o por el optimismo de la voluntad? A mí me interesa mucho, y esto sé que para muchos oyentes que yo imagino de esta radio, no sé si les va a gustar escucharlo, que Gramsci derrotado, Gramsci en la cárcel, Gramsci separado prácticamente de la conducción de su partido, eh, puede pensar una estrategia sin la inminencia de la victoria. Ujú. Entonces, a mí eso me interesa mucho, porque yo no creo que nosotros tengamos que partir de la inminencia de la victoria, no creo que sea posible. Generacionalmente diría, mi generación no hizo nada para merecer la victoria. Entonces, sin derecho a la victoria, me interesa mucho ese señor que agarra y dice, no importa que la victoria no sea inminente, no es eso lo que va a definir el campo antagónico. El campo antagónico es que acá hay una cabeza que agarra el archivo, que no se rinde y vuelve a pensar. Vuelve a pensar la composición de clase, vuelve a pensar la cuestión nacional, vuelve a pensar el problema del lenguaje nacional, vuelve a pensar que la Revolución Rusa, tal como se hizo, no se va a poder hacer en Italia. Pero entonces hay que pensar cómo se hace la Revolución en Italia, el problema de la traducción, de la innovación. A mí Gramsci, en ese sentido, me parece extraordinario, además del temple, ¿no? Encerrado en el fascismo, enfermo, sin biblioteca, el tipo trabajando, escribiendo, siguiendo, no Ujú. rindiéndose. Luego, como dijimos al comienzo de la reunión, ya hay muchos Gramsci dando vuelta, Ujú. ¿no? Hubo un Gramsci para esto, un Gramsci para lo otro. Yo creo que hay que volver a pensar en un Gramsci revolucionario sin taparle la boca al bueno de Antonio. Es decir, ser capaz de leerlo en el sentido de una inspiración para escribir nosotros unos cuadernos de la cárcel, que si me permitís la ironía, yo creo que una cosa que está ocurriendo es que estamos viendo a Cristina presa, pero no escribiendo los cuernos de la cárcel. Eso sí que me parece un tema. Porque los presos, en la medida en que quedan imposibilitados, nosotros los imaginamos Claro, estudiando, preocupados por ver cómo relanzar. Ojalá me equivoque, claro. ¿no? ¿Sabés cuándo tuve esa sensación un poco de... Bueno, muchas veces la sensación de decepción, pero me pasó mucho con el libro de Cristina. Sinceramente. Sinceramente, cuando sale el libro de Cristina, yo digo, bueno, eh, debería está bien, quizá la expectativa fue muy alta, bueno, este debería ser el libro de esta generación o de esta etapa. Digamos que yo pueda agarrar este libro y en Claro. 20 años, 30 años, decir, bueno, a ver, 2000, no sé, 15, o no me acuerdo, 2014. No, en macrismo sacó, 2016 Yo creo, o... sí, sí, fue, no, eh, no, yo diría que fue todavía un poquito más acá, fue el macrismo, pero porque yo se diría hizo que fue después del campaña. 17. Hizo campaña con ese libro, 2018 te diría. Ese libro ya es un libro con presencia de Alberto Fernández. Claro, 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 claro. Entonces, yo digo, bueno, Cristina, que bueno, había escrito, pero no había escrito un libro. Escribe un libro. Yo digo, bueno, acá viene el libro del kirchnerismo. En 20, 30 años alguien te va a preguntar qué era el kirchnerismo. Bueno, aquí está. Esto piensa Como la comunidad Cristina, la organizada, comunidad pero para el organizada de kirchnerismo. Cristina. Y es una autobiografía de que explica cosas, ¿viste? No, yo la plata la hice por las buenas, no me robé nada, quisimos hacer esto, no salió, este me Sí, cagó, este incluso no. Y digo, che, la le puta critica a madre. Macri que se ha divorciado, cosas que no están en el Cosas, centro del asunto. no, no, ya me olvidé de ese, o sea, ya me olvidé de ese libro. Me acuerdo por esa sensación. Sí, sí, Y eso digamos, es, me frustró, me frustró. es tan injusto y tan ilegítimo que Cristina esté presa que eso quizás obstaculiza una conversación sobre cuáles son las iniciativas y las ideas para este momento. Sí, así como digo esto, yo me critico a mí mismo que estoy un poco cegado por el enojo que tengo con Cristina. Mm. Y lo admito, porque me cuesta. Porque le he achacado tantas malas decisiones que en el momento tengo que decir, bueno, pará. Porque primero no es la única que se mandó cagadas. Y segundo,
inevitablemente en mi vida es la mejor presidenta que vi o tuve. Bueno, Entonces, Álvaro García Linera explicaba en una reunión que los líderes históricos surgen en momentos de mucha conmoción social y duran hasta la próxima conmoción social. Pero, o sea, no los elige nadie. Vos no podés decir, che, no me gustó lo que dijiste, ahora no sos más la líder. Pero, al mismo tiempo, si el líder, yo no soy kirchnerista, ¿no? Hablo en situación de compartir enemigo común, ¿no? Pero si ese líder histórico no está cumpliendo tareas importantes en un cierto momento, hay tensiones y hay problemas, porque evidentemente tienen que empezar a surgir otro tipo de movimientos y liderazgos que no pueden sustituirlo porque eso no se decide, no es ganarle una interna, digamos, no es tan sencillo. Entonces ahí sí una pregunta que es menos dirigida a Cristina o a ninguna figura en particular, que es nuestros liderazgos, nuestras iniciativas, ¿qué pasa? Independientemente, ¿no? de Cristina, que hoy es evidente que hay que pedir la libertad a Cristina, pero también hay que decir que si pedimos la libertad a Cristina hay que ampliar la lista, ¿no? A Milagros Sala y a mucha gente más. sí, claro. No, y además hacer de eso Cristina tiene que estar libre. ¿Y qué vamos a hacer con Cristina libre? Claro. Digamos. Pero bueno. Diego, gracias. No, por gracias haber a vos, estado Lautaro. acá. O sea, me parece era necesario conversar con ese niño que andaba por ahí en la casa de Vivian y Gabriel. Bueno, aprovecho para desearte unas felices fiestas, un Por feliz supuesto, año igualmente. y que todo mejore. Ojalá. No sé qué significa que mejore, pero que todo mejore. Dale, Gracias, Diego. buenísimo.